y contento también por ese anuncio que la pastora Glenny dio. O sea, esas aclaraciones yo estoy seguro que yo no lo hubiese hecho ni cerca, así que estoy seguro que fue muy acertada la invitación a que pastora Glenny dé usted la aclaración, porque la vez pasada yo di el anuncio de forma abierta a toda la congregación y le hemos dado varias veces. Entonces cuando la pastora Glenny nos siente y nos hace entender algunos puntos, dije, pastora Glenny, usted es la persona para aclarar todo. Y qué bueno que haya sido oportuno este anuncio. Iglesia, vamos al libro de Juan, capítulo 26. Perdón, Mateo, capítulo 26. Gracias, gloria a Dios. Pero igual tengan un dedo en Juan, capítulo 21, que lo vamos a ver. Vamos a ver varios libros y varios versículos, gloria a Dios. En el nombre de Jesús le enviamos la buena palabra a la pastora Josefina Berger, que no nos puede acompañar físicamente hoy, pero que sabemos que siempre está en comunión y en conexión con nosotros a través del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por cada uno de los aquí presentes. Gracias a Dios por la salud, gracias, como decía la hermana Ambioti, gracias a Dios porque nos da trabajo, porque nos da provisión, porque nos da su palabra, porque pone en nuestros corazones el denuedo para buscarle de Él. Y como decía nuestra maestra Dianelis en la clase de esta mañana, porque nos hace a nosotros ser pobres en espíritu. Somos bienaventurados en ese sentido, sabiendo que pobre en espíritu es aquel que se rinde ante Dios reconociendo la necesidad de Él. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces en el libro de Mateo capítulo 26 verso 30. Si lo tienen se pueden poner de pies. Y hablando de anuncios, este pasaje tiene bajo título Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis. Permítanme por favor leérselo más claro. ¿Puedo? Ok. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Habiendo dicho eso, le comparto el título del mensaje de esta mañana, que es apasionados por su presencia. ¿Por qué apasionados por su presencia? Primero, y usted se va a dar cuenta de que es necesario que así sea con nosotros. Y esto que vimos de Pedro y lo que hemos sabido un poco de Pedro, sabemos que Pedro tenía una conducta, un sentir colérico, le dirían por ahí las personas, en cuanto al tipo de persona, ¿vale? Colérico, es apasionado. Él pone el corazón en lo que hace. ¿Sí o no? Como dirían otros, Pedro era impulsivo, pero arrebatado, el hombre reaccionaba y después explicaba. Pero Pedro, como buen siervo de Jesucristo, era un hombre que decía y hacía. Amén. Pero Pedro en una ocasión le falló a Dios, y cuando digo una ocasión no es porque no haya otras, pero en esta muy particular le falló a Dios y fue necesario que le fallase. ¿Por qué? Porque Cristo lo predijo. Lo predijo no, la palabra exacta es lo profetizó. Cristo declaró varias profecías sobre Pedro, incluyendo el cómo iba a morir, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, Cristo le declaró que él le iba a fallar a eso de forma contundente por varias razones. Primero, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Si Cristo dijo que eso va a pasar y tuvo que pasar. Lo segundo es, eso fue una forma de también Cristo demostrarle de que no es con la fuerza tuya, ni es con tus ganas, ni es con tus deseos. Es porque yo quiero y estoy contigo, dice el Señor. Es porque a mí me place. El querer es el principio. El querer en uno mismo es el principio. Pero si Dios no está contigo, no es suficiente tu voluntad y tu querer. Amén. Es necesario que eso exista, pero no es suficiente.
pero nos quedamos con la parte del apasionado con su presencia. Viendo más adelante lo que aconteció con Pedro, vamos al libro de Mateo y en el mismo verso más adelante, vamos a Mateo 26, que es cuando luego se ve la negación de Pedro. Dice 26:69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pedro dice que lo negó. Más adelante la misma criada se le acerca a Pedro y le reitera que él es de uno de ellos. Y Pedro lo niega maldiciendo. Luego en una tercera escena se le acercan, versos 72, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, ya no era solamente la mujer, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro, una vez más, se demuestra su denuedo, su pasión por afirmar lo que él dice. Cuando él le dice a Jesús: yo no me escandalizaré, no solamente dice eso, sino que él dice: si es necesario morir, yo moriré por ti. En este caso, cuando le toca negarlo, él niega con la misma pasión, porque no solamente dice: no, yo no soy de ellos, yo no sé de qué tú me estás hablando, sino que también maldice y jure, como quien dice: no es solamente quitarme la ropa, es que también yo tengo que embarrarme de lodo para que para que ni me reconozcan mínimamente. Pero ya cuando Cristo te marca, por más que tú patales, estás marcado. Amén. Lo que significa que nos es conveniente permanecer firmes delante de Dios. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, verso 75, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El lloro amargo nos habla de que el hombre estaba realmente quebrantado. A él le dolía haberle fallado a Jesús. Para él no fue algo simple haber hecho lo que hizo. Y aunque él actuó de forma impulsiva cuando lo negó, cuando llegó el momento de la reflexión, le cayó todo el peso de las consecuencias de su falta. Significando que si Pedro hubiese podido darle vuelta atrás al tiempo, tal vez no lo hubiese negado. Tal vez él hubiese agarrado la promesa que él hizo a Jesús de que no lo fallaría. Pero adivinen qué, en nosotros no está poderle dar atrás al tiempo. En nosotros está asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Pero ¿qué pasó con Pedro cuando Pedro lo negó? Y no que lo negó en su entorno solamente, sino que lo negó a todo el que tenía de frente. No lo negó solamente delante de una persona, delante de esa mujer que él no volvería a ver más nunca. No lo negó en esa discoteca que está en otra ciudad diferente. No lo negó en otro país donde él fue ocasionalmente por una actividad del trabajo. No lo negó en un colegio donde él fue. Él lo negó en su entorno, delante de la gente a la que Cristo le dijo: ya no serás pescador de hombres, sino que serás pescador de hombres. No será pescador de peces, sino pescador de hombres. De manera que Pedro, al negar a Jesús, soltó el ministerio. Y al haber soltado el ministerio, ¿qué le queda al hombre? Volver a su vida pasada. Y el que nunca ha llegado a Jesucristo sigue buscándole sentido a la vida. Porque el que llega a Jesucristo, como vimos en la clase de esta mañana, es bienaventurado, porque el que llega a Jesús es porque entendió su necesidad de una llenura espiritual que no se la da nada que no sea Jesús. Pero cuando dejas a Jesús, ese vacío vuelve a tu vida. Y hay algo en lo que yo reflexionaba esta mañana respecto a estos mensajes evangelísticos. Y cuando digo mensajes evangelísticos no es menospreciándolo, sino todo lo contrario. Que se suele decir que solamente Cristo llena tu vida. Cristo es la fuente de vida eterna. Cuando tú bebes otra cosa, vas a volver a tener sed, pero solamente en Cristo vas a tener saciedad eterna. Y yo lo pensaba porque ¿cuántas veces nos ha pasado
que nos ha visitado la tentación de hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan, que sabemos que son placeres muy momentáneos y que quizás le hemos dicho que sí a eso, pero cuando pasa el momento tú dices, ¿y ahora qué? Porque era tan grande, grande, grande y te llenaba tanto mientras estaba en tu mente. Cuando tristemente tú te permites disfrutarlo, te das cuenta de que fue cortoplacista en comparación a la plenitud que tú recibes en Cristo cuando permaneces en Él. Quizás si Pedro no hubiese negado a Jesús, quizás no lo hubiesen matado, o quizás sí. Lo cierto es que, y como les dije, eso tenía que cumplirse, porque ya Cristo lo dictaminó así. Quizás si Pedro no hubiese jurado, Señor, si esto pasa yo nunca te dejaré, tal vez Cristo no le hubiese declarado esa profecía, pero quizás lo hubiese negado como quiera. Porque siempre a cada uno de nosotros nos va a llegar la oportunidad de negar o permanecer a Cristo. Todos nosotros vamos a tener el momento de ser tentados. Ese fue el momento de Pedro. Cuando Cristo se presentó delante de sus discípulos, le dijo, Satanás me ha venido a visitar y me ha pedido que los zarandee. Y esto es ya para nosotros. ¿Qué Cristo les dijo? Yo he orado al Padre para que no los zarandee. No. Yo le he pedido al Padre para que ustedes permanezcan, resistan y permanezcan, repito, cuando ese momento llegue. Y que testifiquen. Cristo dijo también, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Lo que le quiero decir con esto es que a Pedro le llegó ese momento de tambalearse. A Pedro le llegó ese momento de soltar el ministerio. A muchos de nosotros quizás también nos ha visitado esa misma carga y ese deseo y esa tentación de soltar nuestra cruz. Alguno de nosotros en algún momento quizás ya la soltó y no lo ha dicho con su boca. Ojalá que no sea así. Pero si Pedro le pasó, nosotros no tenemos que parecernos a Pedro. Si no parezcamos a Jesús. Pero sí les quiero decir, mis hermanos, que a todos nos llegará ese momento y es importante permanecer firmes en Cristo. Porque cuando sueltas la carga, lo que viene es peor. Y dentro de lo peor, pensemos en el mejor escenario entre comillas para los que no me ven. Es que solté el ministerio, solté a Cristo y ahora estoy disfrutando del mundo. Se me fue todo ese peso. Yo no me había dado cuenta de cuánta carga yo llevaba, que tener que rendirle cuenta a la pastora, al pastora, al hermano, a los siervos que se reportan a mí, a tener que dar testimonio, aguantarme cosas. No, me solté toda esa carga y wow, cuánto yo me estaba perdiendo de esto. Y Cristo me ama, porque Él me sigue oyendo, Él me sigue bendiciendo. Me promovieron en el trabajo, ya yo le caigo bien a todo el mundo. Y digo mejor escenario entre comillas. Pero recuerden que todo pasa. Y así como pasan los 15 minutos de gratificación instantánea, y tú dices, wow, ¿para qué yo hice eso? También pasarán los 15 y 10 años de plenitud, entre comillas, que tú tuviste por haber dejado a Jesús. Y en contraposición, todo lo que te estás perdiendo por no haber recibido a Jesús todavía. Porque Pedro no siempre fue devoto de Cristo. Pedro fue visitado por Jesús, fue encontrado por Jesús ya en una adultez. Estaba casado, tenía suegra, entonces ya el hombre estaba hecho. Tenía responsabilidades, pero Cristo se le reveló y él entendió que él era el Hijo del Dios viviente, cuya declaración hizo que Jesús le dijera, de cierto os digo que eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, que Pedro fue alcanzado y fue alumbrado por la gracia de Jesús. Fue alcanzado en una adultez, en una vida resuelta. Entonces, este mensaje va para los que hoy día estamos en Dios y para los que tal vez no lo hemos recibido a la plenitud que ya Pedro lo recibió y que otros también lo hemos hecho. Pero sepamos que la pasión en nuestro corazón para Dios, para con Dios es importante.
Primero, así Dios nos ama, compasión. ¿Y usted quiere saber si es así? Él da a su Hijo por nosotros. Como vimos en la clase de esta mañana, envió a su hijo no solo a morir por nosotros, sino también a que cumpliera la ley que nosotros no podíamos cumplir, para que así haya justicia. Justicia que sin Él no hubiésemos alcanzado nunca jamás. Amén. Fui edificado con la clase de esta mañana, ¿sí o no, profe? Dios bendiga su vida, profe, en el nombre de Jesús y la de su matrimonio. Y a todo el que tiene el chance de venir a la clase de los domingos a las 10 de la mañana, la invitación está hecha nuevamente. Porque cuando usted recibe el mensaje del domingo, va a encontrar un suelo más nutrido cuando usted tenga información previa. Gloria a Dios por eso. Entonces, Pedro negó a Jesús. Pedro ya vimos que soltó el ministerio porque él fue llamado a predicar, y cuando él niega delante del mundo que él no conocía a ese hombre, él soltó el ministerio. Y pensemos 3 segundos en la persona que usted más ama, que usted más admira. Llámese su papá si es el caso, llámese un jefe, llámese un hijo, llámese alguien que usted diga: yo no quisiera nunca fallarle a esa persona. Si alguno tiene la dicha de tenerla. Y el que no la tenga, ojalá que en Cristo Jesús la encuentre. Y Cristo Jesús es esa persona. Pero que usted diga: yo no puedo fallarle a esa persona, pero que por alguna razón usted le haya fallado. ¿Cuántos de nosotros alguna vez ha dicho una mentira que usted puede dice: ¿y por qué yo dije esa mentira tan tonta? ¿Qué necesidad yo tenía de decir mentira? No es para que levanten la mano, porque yo sé que no va a haber ninguna arriba. ¿A alguno le ha pasado que ha dicho una mentira que después dice: ¿y para qué yo dije una mentira por eso? Ahora imagínense que esa mentira que usted dice: ¿y para qué yo dije eso?, se vuelva en un dolor tan grande porque le falló a una persona que dice: yo no puedo creer que tú me hayas dicho una mentira por eso. Que tú dices: no solamente le fallé, sino le fallé con ese disparate. Entonces, Pedro no le falló con disparate. Tal vez para Jesús sí, pero tal vez yo en los zapatos de Pedro tal vez hubiese hecho algo similar. ¿Por qué? Porque cuando el miedo se apodera de ti, te hace su presa, tú pierdes control en ocasiones de lo que vas a hacer y decir. Por eso la Biblia advierte a forjar en nosotros un espíritu de valentía. Por eso es que es necesario, para prevalecer en el reino de los cielos, tener un espíritu de valentía, porque cuando vienen las situaciones difíciles, de que te golpea la salud, de que se te golpea la finanza, de que se te golpean los cuestionamientos, tú puedas responder firmemente delante de Jesús y glorificarle en todo tiempo. Es importante poder permanecer firme. Ahora bien, ¿qué podemos ver entre el Pedro que le dijo: Señor, yo por ti muero y mato, y el Pedro que lo negó? Primero, Pedro, cuando le dijo eso a Jesús, estaba cerca de Jesús. Es un dato no menor. Quizás si a cuando Pedro se le cuestiona, Jesús estuviera al lado, tal vez Pedro no le falla a Jesús, porque él está con el fuerte, él está con el que multiplicó los panes y los peces, él está con el que caminó sobre el agua, y él está con el que lo puede defender al que le diga lo que sea. A los dedos de Jesús, Pedro cortaba oreja. Entonces, si Jesús estuviera al lado, si Pedro hubiese creído a Jesús ahí al lado, no le falla. Lo que nos debe decir a nosotros que es importante que permanezcamos cerca de Jesús, porque lejos de Él somos presa fácil del miedo, del temor y de la tentación. ¿Y qué es para nosotros hoy día permanecer cerca de Jesús? Escudriñar su palabra, reunirnos con hermanos que nos agreguen valor espiritual, que conversemos en todo momento de Jesús, nutrirnos continuamente de la palabra de Jesús y de su presencia. Y de su presencia, clamar, anhelar su presencia. Hoy día tenemos la dicha de que su Espíritu Santo habite en nosotros, y esa es su mera presencia. Es decir, que el acceder a eso debe bastar anhelar y obedecer. Y obedecer, porque dice la Escritura que cuando le fallamos contristamos al Espíritu Santo. Entonces, si queremos agradarle, es importante que le obedezcamos. Anoche, mientras yo repasaba este mensaje,
algo que me llegaba a la mente es que más que Dios nos hable, debemos procurar obedecerle. Más que saber, tenemos que procurar obedecer, porque a veces sabemos y no hacemos lo que tenemos que hacer. A veces quisiéramos ni siquiera tener la información para poder explicar por qué no hicimos lo que tenemos que hacer. Pero hoy día, el conocimiento de la palabra de Dios, el desear agradarle a Dios debe ser insumo importante para que Dios nos ayude a permanecer en Él y a sentirle. Y otro punto importante, el disfrutar de la presencia de Dios no es solamente ni cerca un sentir en tu corazón. ¿Qué te quiero decir con esto? No siempre tú vas a sentir una emoción en tu corazón y un fuego que te quema y tú dices, wow, yo siento a Dios porque me quema el pecho. No siempre, porque en la dificultad tú puedes que experimentes y sientas sequía, pero no significa que Dios se haya movido. Significa que tienes que confiar en lo que ya Dios te dijo. Y si Él te dijo, yo estoy contigo, el hecho de que tú no sientas emoción no significa que Él deje de estarlo. El hecho de que ahora tú sientas más deseo por el mundo que por Dios no significa que Dios se hizo más chiquito. Significa que ahora debes esforzarte más en obedecer lo que ya Él dijo de ti y lo que Él dijo que Él iba a hacer contigo y lo que está escrito en su palabra. Así que si tú estás esperando sentir un quebrantamiento en el corazón, sentir un fuego, sentir una emoción, sentir una llenura emocional para dar el paso, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque las emociones son momentáneas, son pasajeras. Y si tú dependes de ellas para poder permanecer en Dios, serás cavilante. No siempre hay brisa. Así son las emociones. No siempre es la misma. Tú no siempre estás triste. Tú no siempre estás contento. Tú no siempre estás apasionado. A propósito del tema. Porque lo que te quiero decir que el apasionamiento del cual te quiero hablar esta mañana es tu denuedo continuo en elegir a Dios sin importar lo que suceda. Amén. Gloria a Dios. Cuando Pedro se encontraba negando a Jesús, hay alguien que se encontraba entre la multitud que negó a Jesús. Perdón, entre la multitud de la cual Pedro negó delante de él. Y esto es nada más y nada menos que un familiar de a quien Pedro le cortó la oreja. Dice la escritura en el libro de Juan que cuando Pedro negó a Jesús, entre ellos estaba un familiar de a quien Jesús le cortó la oreja y le dijo, ciertamente tú estabas con ellos. Tú eres uno de ellos. De manera que cuando tú das un paso y niegas a Jesús, en ocasiones puede que nadie que tú conozcas se entere. Puede que tú digas, bueno, me meto en este sitio, hago esto y el pastor no se va a enterar. Yo bloqueo a X, Y, Z y no se van a enterar. Pero si tú actúas desde la sombra de que nadie se entere, adivina que todo sale a la luz y el golpe va a ser muy fuerte cuando veas que todos se enteraron y ahí puede que juegue contra de ti la vergüenza y diga, wow, se supo lo que yo no quería que se supiera. Y la vergüenza es otra artimaña del enemigo que evita que la gente sea restaurada en Dios. Algo también de lo que yo reflexionaba en esta semana y es que en este pasaje que dice, ojalá que tú fueras frío o caliente y no tibio. Porque ¿qué pasa? El que, vamos a poner frío haciendo alusión al que se desacató. Ya, que todo el mundo sepa que me desacaté. El que es frío tiene todo el chance de ser restaurado más rápido porque dice, güey, ya yo no estoy desacatado. Yo andaba así, ya yo estoy bien, señores. Vuelta atrás, estoy bien con Dios. Gloria a Dios, lo abrazamos y lo besamos. Ahora, el tibio quiere parecer que está bien, pero está malísimo. Y el tibio es el que luego tiene la vergüenza cuando resulta que está expuesto. Entonces yo digo, pobre de esa persona. Por lo que le acabo de explicar de una forma un tanto simple.
Y el que está caliente, ni hablar. Gloria a Dios por eso, que se mantenga así. Entonces Pedro, cuando negó, yo no conozco a ese hombre, ahí estaba alguien que lo conocía. Que yo me imagino ese familiar del centurión que digo, vean acá, pero si este hombre le cortó la oreja por ese hombre y ahora lo está negando, este hombre no sirve para nada. Digo, tal vez no lo pensó así, pero como que defrauda. Tú mirar a una persona enfocada, con denuedo, hablando de Dios y que de repente tú lo veas con cierta charlatanería. Como diría un hermano por ahí, con mucha poca vergüenza. Un hermano muy querido y amado. Porque esa es la frase que yo no más he escuchado a él y me gusta. Entonces, esa mucha poca vergüenza defrauda. Cuando tú te has mostrado que tú formas parte de un ministerio, que tú subes versículos, que tú dices gloria a Dios, Dios te bendiga. Ahora yo me he dado cuenta que en las fiestas de los paganos, los que cantan música, o sea, en toda la discoteca, los DJ más reconocidos, todo el mundo finaliza con bendiciones. Yo digo, pero ahora están haciendo un culto en todos lados y ellos se creen que son una iglesia. Bendiciones y bendiciones. Yo no sé de dónde ellos pretenden que la bendición llegue, pero entiendo que se sienten bien así. Me imagino que definieron bendiciones como algo. Y eso que ellos definieron lo van recibiendo. Porque hay cosas que son a según tú la definas. Pero Cristo tiene la verdad absoluta. Es como, por ejemplo, un miembro activo. A propósito del anuncio, las aclaraciones que nos hizo la pastora esta mañana. Y me decía la pastora, mira, tenemos que enfatizar que hay los miembros activos. Y yo, ok, pastora. ¿Cuáles son los miembros activos? Porque es una palabra que tiene significado. Bueno, los que visitan con frecuencia, o sea, hay un mínimo viable. No fue lo que dijo, pero yo lo entiendo así. Los que son bautizados y los que diezman. Y yo, ok. Entonces, pastor, es bueno explicar eso. Así detallado. No, porque nosotros como iglesia no exigimos que diezmen. Y yo, ok, no le explicamos. Pero lo que le quiero decir con todo eso es que así como miembro activo es un significado, así bendiciones tendrá su significado. Y hubo un momento donde se hizo muy de moda la palabra bendecida. ¿Se acuerdan de la época donde las bendecidas se hizo famosa? Y las bendecidas tenían su plenitud dentro de lo que definieron como bendecida y bendición. Hoy día nosotros, gracias a Dios, reconocemos que ser bendecido por Dios es haber recibido la salvación de Cristo. Que lo perecedero, la finanza, la salud, todo eso pasa. Y digo la salud porque otra cosa en la que yo mencionaba es que todos los órganos que tenemos tienen fecha de caducidad. Hay algunos que colapsan todos juntos. Ahora mismo yo tengo una vesícula comprometida. Y no sé si por ahí se irán poniendo otros órganos en la lista de caducidad. Yo sé que en Dios tengo la salud, pero yo lo que digo es, y si no la tengo, mi fe no puede tambalear por eso. Es lo que les quiero decir. Yo no puedo pretender que soy bendecido o no, si yo estoy contento o si tengo salud, porque todo puede pasar. Las emociones son pasajeras y la salud física también. Aunque creo que Dios la puede dar dentro de su misericordia y propósito. Gloria a Cristo Jesús. Vimos que Pedro lloró amargamente. Pedro estaba devastado. Pedro había renunciado a su ministerio y encontramos luego a un Pedro en el capítulo 21, donde dice que Jesús, capítulo 21, verso 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos y este Jesús manifestado estaba resucitado. Cuando Pedro negó a Jesús, un dato no menor, cuando Pedro negó a Jesús, Jesús aún no había muerto. Jesús solamente había sido capturado. Pero ya Pedro había dado todo por perdido. ¿Cuánto de nosotros nos pasa que vemos que se tambalea la cosa? Los pastores están enfermos. ¿Qué va a pasar ahora? Ah, bueno, viene gente nueva. ¿Y qué va a pasar? ¿Son organizados, son desorganizados? ¿Hay duda, hay tambaleo o hay firmeza en que Cristo Jesús tiene el control y que la obra es de Él? Y que Él va a proveer a la gente que tiene que estar para que su obra permanezca.
¿Seré yo una de las personas firmes? ¿Seré yo un Pedro comprometido? ¿Seré yo una María que estará a los pies de Él siempre, en todo momento? ¿Seré yo la primera que irá por las buenas nuevas porque Cristo me revela y me habla? ¿Seré yo quien esté cumpliendo el propósito por el cual Dios me trajo aquí? Cristo se les revela resucitado. Manifestó otra vez a sus discípulos, verso 1, junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, Galilea, y los hijos de Zebedeo, otros dos de sus discípulos. O sea, estaban los discípulos a la cabeza de Pedro. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Es decir, Pedro estaba de vueltas en sus andanzas antes de conocer a Jesús. Si Pedro no está haciendo para lo que Cristo lo llamó, que ya vimos de qué es, y estaba haciendo lo que hacía antes, significa que Pedro volvió a su vida pasada. Y repito, es lo que ocurre con todo el que no permanece en Cristo. Esto es peligroso, es delicado y es triste, porque Cristo siempre está a la disposición de restaurarnos, pero no siempre es bueno jugarse con eso, porque no sabemos cuántos chances vamos a tener de que Él vuelva y nos rescate. Pero el mensaje de esta mañana es: permanece apasionado por Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús a la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Es decir, Jesús estaba en la playa, ellos estaban adentro. Esto yo sé que ustedes se lo saben, pero me es necesario mencionarlo de nuevo. Entonces le dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos le dijeron que no. Cristo le dice: echen la red a la derecha. Y la red se llenó de peces, dice la Escritura. Un hecho que ya había pasado anteriormente, que tiene su paralelismo en el libro de Lucas 5, versos 5 y 6, donde Jesús por primera vez le dice a Pedro cómo tenía que pescar. Y lo decimos porque cuando lo vimos en su momento, que Pedro le dice: Señor, pero tenemos toda la madrugada aquí pescando, haciéndole saber de que no hay más nada que hacer, pero en tu nombre echaremos la red. Ya Pedro lo echó en ese entonces, hablando de Lucas 5:5. Pedro le echó por resignación y porque le creía a su maestro. Pero si dependía de su expertise, él no esperaba ningún resultado. Amén. Le hago ese recuento para que vean entonces cómo Cristo obra en este momento, que no se le presentó de frente, sentado en la playa todos juntos, y le hace a Pedro en el hombro. O sea, iba a impactar a Pedro si se le presenta como el Señor, sino que Jesús, yo diría que estratégicamente, se le presenta de una forma donde Pedro caiga en cuenta de manera gradual, conecte los hechos y no sea impactado solamente por la persona, porque quizás el choque iba a ser muy fuerte. Cuando echa la red y sale llena, Juan, el discípulo amado, dice la Escritura, es quien le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Pedro, apasionado como de costumbre, se tira del barco y corre para la playa. Pero antes de tirarse, él se pone la ropa, porque dice la Escritura que él estaba desnudo. Yo me lo imagino por lo menos con calzoncillo. No me imagino todos esos tigres en el barco de otra forma. Pero se pone la túnica, se amarra y se tira a la playa. El único que se tiró fue él y llega primero. Posteriormente, los demás llegan en el barco. Él sube y los ayuda a sacar la red. O sea que el hombre impulsivo no lo deja. Su impulsividad no la deja. Entonces le echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, estoy en el verso 7, dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. Verso 10. Jesús le dijo: traed todos los peces, porque Pedro vino sin nada. Pedro, tú dices yuca y ya él está salcochando.
Él no espera que tú le expliques nada, que era lo que había que hacer con la yuca, que era que había que llevarla entera. No, el yuca ya está pelando. Él se tiró, pero se le olvidó que Jesús le dijo, traigan de qué comer. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y siendo así, la red no se rompió. Cuando yo leo que habla de grandes peces y que los peces, aparte de ser grandes, son 153, cuando enfatiza que la red no se rompió, me hace pensar de que quizás la red tenía menos capacidad. Yo no soy pescador, pero digo esos detalles no tan de balde. Repito, aparentemente el hecho de que la red no se rompiera también es un milagro. Amén. Jesús está en el asunto en todo detalle. Y si eso soy yo que no soy pescador, puedo intuir eso. ¿Cuánto más será Pedro que en su experta trayectoria de pescador, eso debió asombrarle a más de uno ahí presente? Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién tú eres? Sabiendo que era el Señor. Estamos hablando, gente, que este Señor está resucitado. Y ver un milagro de resurrección no era frecuente ni en esa época, porque los que ocurrieron fue el mismo Jesús que lo hizo y se pueden contar con media mano. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando los discípulos están comiendo, porque Jesús ya había puesto, y ese detalle no lo mencionamos, pero también está ahí, Jesús puso la brasa. O sea, cuando ellos llegaron a la playa había la brasa, había un pescado y había panes. Pregunta, ¿de dónde salió ese pescado que Jesús puso? Yo tampoco lo sé. Yo lo que sé que ese detalle les facilitaba a los discípulos el conectarse con lo especial del momento. Porque quien puso el pescado fue Jesús, el mismo que había multiplicado peces anteriormente. Y si ellos estaban ahí adentro y no habían sacado ni un solo pescado, el que estaba ahí ya llamaba la atención de delante de quien estaban en ese momento, significando que la mesa estaba servida. De que ya está servida, pero trae lo que tú tienes para el momento. Que también lo que tú traes, porque Él te lo proveyó. Porque Cristo suple el sacrificio, suple la ocasión, suple la restauración. Gloria a Dios. Cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que esto? Porque ¿qué había dicho Pedro cuando juró delante de Dios que nunca lo va a dejar? Que aunque todos se escandalizaren, yo nunca lo voy a hacer. O sea, como él se compara tanto, él se compara, él es el más que más. Jesús le dice, ¿me amas más que ellos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Le dijo la segunda vez, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Al escuchar Simón que Jesús le preguntó esto 3 veces, se entristeció. Y ya sabemos que entristecerse en Pedro es genuino. A Pedro le dieron ganas de llorar, porque ya Pedro entendía que no eran fortuitas esas preguntas. No era como que Cristo le salió un capricho, como me dice el hijo mío. Ayer el hijo mío me dice, papá, ¿tú me quieres? Yo no, yo te amo. O sea, Pedro ya no entendió que era capricho de Jesús y que vamos a revivir el amor que tuvimos antes de yo morir. No, no, no. Ya estamos en un momento de restauración. Ya no era como que tú y yo nos amamos siempre, porque ellos se amaban. Y no eran conversaciones ya cliché. Esto era un momento poderoso de restauración, donde ya Pedro reconoció y entendió que había roto un vínculo con la negación que le hizo. Y ahí es donde se apoderó de él el nudo en la garganta, la tristeza en el corazón, y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y ese tú lo sabes todo a mí me dice que tú sabes, Señor, que no es nada más lo que yo te estoy diciendo. Tú conoces mi corazón.
Tú sabes que aunque toda esta gente no me están viendo llorando, yo por dentro estoy roto. Señor, tú lo sabes todo. No hay palabra que yo te pueda decir que logren transmitir lo que yo siento por ti, lo mal que me siento por haberte fallado. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, le dice. Es decir, le restaura el ministerio. Él no solamente le respondió de acuerdo, ya cuando Jesús le entrega nuevamente el ministerio, es porque restauró en él el vínculo y la relación, porque para servirle a Dios hay que estar en él. No nos podemos confundir lo que tenemos responsabilidad de que porque venimos y cumplimos y hacemos un servicio, estamos bien con Dios si tú no lo estás. Porque para que Dios te use con poder y bendiga tu vida, es importante que estés a cuenta con Él. Tú puedes servir, puedes ser el primero que llegue, el que abre, el que más está disponible, pero si tú no estás bien con Dios, te estás fallando tú mismo delante de Dios. Y Él lo sabe todo. Y Él quiere restaurar tu vida. Si usted me pregunta a mí, ¿qué ayudó a Pedro a amar a Dios como lo amaba? Era el conocimiento y el entendimiento que él tenía de quién era Jesús. Para Pedro, Jesús no era ni la reencarnación de Elías, como algunos pensaban, ni era un gran maestro solamente. Para él era el Hijo del Dios viviente y el único en el cual podía haber salvación y vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba convencido de eso. Hoy día nosotros no hemos podido andar con Jesús cara a cara, pero ya vemos que andar con Jesús cara a cara tampoco es certeza de no fallarle. Por lo cual lo que tenemos hoy día es su palabra y su Espíritu Santo. Y así como dijo Jesús, que ojalá que la gente de Nínive haya visto y sabido lo que ustedes saben. Porque nosotros hoy día somos más dichosos que la gente de Nínive, somos más dichosos que el Israel cuando Cristo andó. ¿Por qué? Porque ya hoy día tenemos la compilación de los acontecimientos. Hoy día hemos visto milagros. Hoy día hemos venido a los cultos con expectativas altas y bajas y a todas ellas Dios las ha superado. Esta mañana yo no se los anticipé, pero yo sentí en mi corazón que esta iba a ser una mañana de restauración. Y ojalá que más de uno, por no decir todos, siempre tengamos de continuo en nuestras oraciones el permanecer firme delante de Dios. Y si alguno está caído, siente frialdad en su corazón, orarle a Dios para que lo restaure, porque hoy es un día especial que Dios ha hecho para restaurarnos y ojalá que tú estés preparado para recibirlo. No porque yo te vaya a poner la mano ni a ministrarte de forma especial, sino porque su palabra es quien hace el efecto y produce la sanidad y la salvación. Y a propósito del saber, dice el mismo libro de Juan, capítulo 20, verso 30, tiene como título el propósito del libro, dígase un capítulo más para atrás, que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. Es decir, Cristo hizo tantas cosas que no llegan a estar escritas en esta Biblia. Amén. Con las que ya Él hizo, tienen que sernos suficientes. Y dice el verso 31, pero estas, dígase las que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Es decir, este libro está hecho para que tú alcances la convicción que Pedro tuvo, para que tú puedas tener una vida apasionada por Dios, para que sin importar la edad o el momento de tu vida en el que te encuentres o el estatus, lo que sea, Cristo se posicione en el centro de tu vida. Quiero leerte del verso 17 en adelante. No te voy a leer el 17, voy a leer el 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro,
y te llevará a donde no quieras. Es decir, esto es la respuesta que Cristo le dio cuando le dijo, apacienta mis ovejas. Le añadió eso diciéndole esta profecía. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es el mensaje que Dios te dice esta mañana. Sígueme. Si tú nunca le has seguido, este es el momento para que le sigas. Si en algún momento aflojaste el ministerio, y cuando digo ministerio no me refiero solo a la obra, sino también a tu continuo presentarte y disfrutar en su presencia, el mensaje es sígueme. Recuerda el principio de cuando iniciaste con Él. Vuelve al primer amor. Y para los que no lo saben, esto que vimos en el verso 18 de que cuando eras niño te ceñía y cuando serás grande, esto habla de la profecía con la muerte que Pedro iba a morir. Significando que Cristo le había declarado que el ministerio que Cristo le estaba otorgando iba a traer consecuencias no agradables. Declarándole que su muerte iba a ser con cruz. Y hay algo que yo no entendía cuando yo leía esto. Yo decía, pero ¿por qué esa declaración, una profecía de la muerte con cruz, cuando habla de que cuando tú eres viejo te ciñe otro? Parecía ser que va a morir de muerte natural. Pero no es así, porque la frase con que está escrito que extenderás los brazos hace alusión a la colocación de la cruz. Y que te lleva a otro donde tú no quieres, es cuando ya tú pierdes la voluntad de donde tú quieres ir y vas a donde no vas a querer. Y habla de esa muerte de cruz que terminó ocurriendo con Pedro. Lo que te quiero decir con esto es que aunque elegir por Cristo no te da certeza de que todo va a estar bien dentro del esquema de estabilidad, salud, finanzas y cosas perecederas, lo que sí te dice es que en Cristo Jesús está la saciedad de tu espíritu. Todo pasará. El cielo y la tierra pasarán. Los hijos pasarán. Tus padres que aún tienes en la tierra y que amas mucho también pasarán. Tu trabajo que valoras, el carro recién adquirido, la promoción que estás anhelando que ya recibiste pasará. Su palabra no pasará. Cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estás tú en este momento dispuesto a entregarte tu corazón, a entregarles tu corazón con pasión a Cristo y decirle, sí, Señor, de aquí en más yo te sigo, ayúdame a permanecer firme en ti? Hazme volver del camino del cual me perdí. Hazme volver a la senda. No soy perfecto, sé que fallo, pero en tu nombre puedo ser restaurado, puedo permanecer de pie. Puedo ser un vaso útil para tu obra. Puedo tener revelación de tu Espíritu Santo. Puedo tener la dirección de cómo conducirme y ser luz para otros, porque a ti te place llenarme. El Ministerio de Alabanza ha preparado una alabanza especial para este momento. Yo quiero invitarlos a que pasen, por favor. Y mientras suene esa alabanza bajo el título de Soy amante de tu presencia, yo te invito a que no pienses ni te dejes llevar por la música, sino que te concentres en la palabra, en las palabras y las hagas tuya a manera de oración. Que este momento para ti no sea uno más, que este culto no sea uno más, sino que en el nombre de Jesús estas palabras repercuten en tu corazón por mucho tiempo. En el nombre de Jesús, este es un día que Dios ha hecho para restablecer tu vida con Él, para iniciar tu caminar en Él. Olvídate de qué tiempo tienes en el ministerio, olvídate de hace cuánto te bautizaste. Aprovecha este momento para tener un renacimiento en Cristo Jesús, una restauración.